Les saludo. Es una bendición poder compartir con ustedes este tema, que es un tema importante. Siempre el tema relacionado a la vida matrimonial, sobre todo vida matrimonial, relacionada también o vinculada al trabajo pastoral, es vital siempre. Y hoy vamos a desarrollar este tema, tensiones en el matrimonio pastoral. Ese es nuestro tema. Y quiero, antes de entrar en materia, agradecer a nuestro presbítero, el pastor César Solís, que me ha convidado para poder compartir en esta oportunidad. Y a ustedes también, obviamente, que están ahí y están atentos a lo que va a ser el desarrollo de esta temática. Muy bien, tensiones en el matrimonio pastoral. Quiero utilizar este texto de introducción que nos refleja cómo cuando no se administra la tensión en forma oportuna, en forma apropiada, eso puede generar complicaciones, puede trastocar el matrimonio. Pues Job capítulo 2, verso 9, leo de la Nueva Traducción Viviente, dice: su esposa, o sea, la esposa de Job, le dijo, a manera de pregunta: ¿todavía intentas conservar tu integridad? Y vea usted la sugerencia de esta mujer: maldice a Dios y muérete. ¿Qué está experimentando Job aquí? Y también su esposa, porque no solo es Job el que tuvo pérdida, sino también su esposa. Están experimentando un momento de crisis, un momento de dificultad que trajo tensión a la vida matrimonial. Y aquí pues la esposa de Job, a diferencia de él, no pudo controlar lo que estaba sintiendo y terminó entonces generando más tensión a la situación, porque no estaba logrando manejar o administrar correctamente lo que estaba viviendo. Entonces, en este texto que hemos leído, encontramos el ejemplo de un matrimonio bajo fuerte tensión, donde producto de esa tensión se puede hacer o se puede decidir o aún hablar en forma inapropiada. Pues esta propuesta que le está haciendo la esposa Job, insisto, lo que genera es más presión todavía en la relación y en el momento que ellos están viviendo de pérdida. Todos conocemos la historia de Job y cómo pasó por ese proceso de muchas pérdidas materiales, aún de sus hijos. O sea, la situación de la familia se vio tensionada, se vio bajo presión. O sea, definamos qué significa la palabra tensión. Significa fuerza que presiona. Es una fuerza que angustia y es una fuerza que molesta también. Entonces, esa es la tensión. La tensión es algo que está allí presionando, que está angustiando y que está molestando. Eso es lo que estaba viviendo el matrimonio de Job. Y su esposa lo sintió. Todo eso que ya mencioné, entonces estaba generando presión sobre ellos, estaba generando angustia sobre ellos y estaba generando molestia. Así pasa cuando nosotros estamos sufriendo tensiones en el matrimonio. Nos sentimos presionados, nos sentimos angustiados y nos sentimos molestos. Ahora, la pregunta que vamos a responder a lo largo de nuestra reflexión en esta oportunidad es: ¿cómo manejar las tensiones en el matrimonio pastoral? Para no desbordarnos, para no ir de manera inapropiada a hacer o a decir y quizá después tener que recoger los pedazos que se descompusieron producto de nuestra actitud no apropiada frente a la tensión que estamos viviendo en la vida matrimonial. ¿Cómo manejarlo? Bien importante, porque no vamos a hablar de cuáles son las tensiones, ¿no? Porque nosotros sabemos que hay diferentes tensiones. El asunto es cómo enfrentar eso y cómo manejarlo. En primer lugar, vamos a ir respondiendo ya a la pregunta: ¿cómo manejar las tensiones en el matrimonio pastoral? Es importante lo que a continuación les propongo. Hay que descubrir lo que está originando la tensión. Hay que descubrir cuál es el origen de la tensión. Normalmente la tensión es la evidencia de algo que no está funcionando bien. Atención a esto. Normalmente la tensión que se está experimentando es la evidencia. Es como el resultado de algo que no está
funcionando bien. El Salmo 27:11, déjenme poner este texto bíblico para luego generarle un poquito más de reflexión a esta primera parte de la respuesta. Dice este Salmo 27:11, enséñame cómo vivir. Y ese es el asunto nuestro, que a veces frente a las tensiones no sabemos cómo vivir las tensiones, cómo administrarlas. Y necesitamos entonces esa asistencia del cielo. Dice, enséñame cómo vivir, oh Señor. Y atención a esto, guíame por el camino correcto. Frente a la tensión, ser enseñados, ser guiados por el camino correcto, dice, porque mis enemigos me están esperando. Ese enséñame es descubrir, es lograr discernir en Dios. ¿Qué es lo que me está generando tensión? Puede ser un asunto económico que tú estás viviendo, que le pone tensión a la relación. Y entonces, ¿de dónde se pudiese estar generando esa tensión? Bueno, de decisiones que se están tomando en el ámbito económico. Si tú focalizas eso y tú te das cuenta de que la tensión se está generando por asunto de economía en el hogar, entonces es más fácil que tú te dirijas a lo que es la fuente de la tensión y puedas resolverlo. Para eso se necesita asistencia de Dios, acompañamiento. ¿Por qué? De lo contrario, si no somos enseñados, si no somos guiados al foco de origen de la situación, pudiésemos estar nosotros haciendo esfuerzos y reaccionando a la tensión y no a lo que está originando la tensión. Y nos volveríamos entonces un poco improductivos, poco proactivos para resolver el tema de raíz y estar más bien ahí de forma superficial haciéndole un abordaje. Así es que en primer lugar, ¿cómo manejar las tensiones? Es importante descubrir lo que está originando la tensión. En segundo lugar, también es importante esto otro. Hay que tratar de enfrentar lo que provoca tensión, pero hay que hacerlo en conjunto. Porque estamos hablando de tensiones en el matrimonio, de tensiones solo en el individuo, no, en el matrimonio. Entonces, cuando hay matrimonio, hermanos, hay conjunto. Y es importante esto porque si se hace por separado, generalmente no se resuelve nada. ¿Qué ocurre? Cuando en el matrimonio alguien va y trata de ver cómo resolver una situación, pero solo es una de las partes que está haciendo el esfuerzo por resolver la tensión que se está viviendo, quizá eso no funcione siempre. No funciona, en la mayoría de los casos no funciona. Es decir, se debe de generar acuerdo. Si el matrimonio identificó qué es lo que está generando la tensión, entonces deben en conjunto procurar hacer esfuerzos para resolver. Ahí entran entonces temas de comunicación, temas de acuerdo, que es importante manejarlos. Dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, verso 6. Dice, así que ya no son dos, sino una sola carne. Y esto es bien importante no olvidarlo. Porque en el matrimonio, o sea, somos una sola persona, somos una sola carne. Cuando tú estás tensionado como esposo y dejas por fuera a tu esposa, entonces en realidad tú estás enfrentando lo que pudiesen perfectamente enfrentar juntos. Y cuando se enfrenta junto, entonces puede haber más pensamiento, se puede distribuir un poquito la atención de tal manera que no sea tan pesado, se pueden hacer esfuerzos en conjunto y como dice la Biblia, son mejores dos que uno porque tienen mejor paga por lo que están haciendo. Así es que, vuelvo a mencionar, para resolver los temas de tensión es importante tratar de manejar la tensión que se está viviendo y hacerlo en conjunto, es decir, la pareja junta. Número 3, hay que tratar de manejar de manera equilibrada y no desesperada. Vuelvo a mencionar, hay que tratar de manejar de manera equilibrada y no desesperada. Bajo desesperación podemos actuar, y ya lo vimos en el caso de la esposa de Job, podemos actuar y podemos hablar desacertadamente. Dígame usted si bajo la tensión no se dicen groserías, dígame usted si bajo la tensión no se desborda uno a tomar decisiones que cree que son decisiones que van a solucionar y al final, ¿qué encontramos?
que termina siendo peor la solución que la misma enfermedad de tensión que se está viviendo. Así es que hay que tratar de manejar de manera equilibrada y no desesperada. Génesis 16:2 dice, mire usted, entonces Sarai le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva. Quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. O sea, en la desesperación, en la tensión que está viviendo ese matrimonio de ellos dos, entonces a ella se le ocurre una idea y entonces es una idea desequilibrada, es una idea desacertada, que en realidad terminó generando más presión en la relación de ellos. Nosotros conocemos ya la historia de Abraham con con Agar, y el resultado de ahí, como un hijo que prácticamente lo tuvieron fuera del matrimonio, que es Ismael. Es un conflicto que todavía hoy en día se vive. O sea, ¿cómo nosotros, producto de una decisión, que puede ser una decisión desequilibrada, podemos, hermanos, lejos de ayudar, más bien entorpecer la situación y convertir el asunto en algo más complejo y con mucha más tensión? Entonces, hay que tratar de manejar de manera equilibrada y no desesperada. Hay que manejar en conjunto y hay que focalizar qué es lo que está originando la tensión. Entonces miren cómo va sumando elementos que van volviendo la forma de enfrentar la tensión con elementos que uno puede realmente traer solución e, insisto, no convertir la tensión en un problema mayor. Vamos al número 4, siguiente respuesta. Hay que tratar de focalizar y aislar el motivo de tensión. ¿Qué significa esto? Que no podemos leudar todo y a todos. Hay que tratar de focalizar. ¿Qué es lo que normalmente nosotros hacemos? Como les digo, si hay una situación quizá de un cambio que hay, a veces ocurre que hay enfermedad dentro de la relación de matrimonio o familia. Entonces, nosotros, las situaciones que están generando tensión, quizá es una sola, la agarramos y comenzamos a leudar. Leudamos los hijos, leudamos a los amigos, nos leudamos entre parejas, metemos otras personas que se involucren. Entonces, ¿qué ocurre? No resolvemos el asunto. Más bien lo convertimos en un nudo difícil después de desamarrar. Es como que usted lleve un vehículo a arreglar. Lo que va a hacer la persona que va a arreglar ese vehículo es identificar qué es lo que está malo. ¿Y qué va a hacer? ¿Va a botar el carro? No, lo que usted va a hacer es arreglar eso que no está malo. Eso significa focalizar lo que le estoy proponiendo acá, el asunto, y aislarlo para no terminar arruinando todo. Porque nosotros somos así, somos de extremos. A veces minimizamos la situación o a veces la dimensionamos. Y termina eso entonces afectando la relación y poniendo tanta presión que se vuelve a veces inmanejable. Miremos el ejemplo de alguien que por la presión que estaba sintiendo terminó llevando el asunto, y mira qué extremos. Mateo capítulo 14, verso 3 al 8. Son varios versículos que vamos a leer aquí. Dice, pues Herodes había arrestado y encarcelado a Juan como un favor para su esposa. Entonces estamos hablando de matrimonio acá. Y la esposa de Herodes se llamaba Herodías. Ella era ex esposa de Felipe. Era hermano de Herodes. ¿Qué ocurría ahí? Juan venía diciéndole a Herodes que era contra la ley de Dios que se casara con ella. Entonces Herodes quería matar a Juan, pero temía que se produjera un disturbio, porque toda la gente creía que Juan era un profeta. Entonces, mire todos los elementos ahí de tensión en la situación. O sea que este hombre en autoridad se había metido con esta mujer y en realidad se la había quitado al hermano de él. Y había una situación ahí que no era correcta. Y Juan,
participó en la situación diciéndole a Herodes, ¿sabes qué? No es correcto lo que tú estás haciendo. Entonces Herodes, incómodo con Juan, terminó pues encarcelándolo, pretendiendo que de esa manera se iba a deshacer de él. Pero no termina ahí esto. Dice lo siguiente, pero durante la fiesta de cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó una danza que a él le agradó mucho. Entonces le prometió con juramento que le daría cualquier cosa que ella quisiera. Presionada, mire usted, presionada por su madre, la joven dijo, quiero en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Entonces mire usted cómo una situación terminó leudando todo y convirtiendo todo en un problema superlativo, porque terminó habiendo muerte, terminó una muchacha instrumentalizada de forma y manipulada de mala manera por su mamá, terminó un hombre respondiendo a la manipulación de la mamá a través de esa muchacha para cometer, como dije hace un momento, un asesinato. Entonces, vea usted como un asunto de tensión que no se focaliza, que no se aísla, que no se trata, termina leudando todo y afectando todo. Es importante entonces que nosotros sepamos aislar. Tú identificas lo que te está presionando, tú lo aíslas y tú dices, voy a tratar con eso, pero no tienen que pagar mis hijos por esto, o no tienen que pagar mi suegra por esto, o mi suegro, o la otra familia, o el vecino, o aquel otro. No, porque aquí vemos cómo todo el mundo se comenzó a involucrar y terminó mal manejando la situación. Vamos ahora al número 5. ¿Cómo enfrentar tensiones en el matrimonio pastoral? Hay que dejarnos acompañar y asesorar. Qué importante es esto, sobre todo cuando la tensión se está saliendo de control, porque hay cosas que nosotros de repente las podemos manejar entre ambos, focalizándolas y como ya hemos dado estos primeros pasos. Pero cuando tú sientes que hay algo que se está saliendo de tu control, tú no tienes la manera de manejarlo, no hay ningún problema. Porque a veces uno, cuando es pastor, uno cree que no va a experimentar tensiones en el matrimonio. Queridos pastores, todos vivimos tensiones en el matrimonio. Y no hay nada de malo en hacer esto. Dejarnos acompañar y asesorar. Sobre todo cuando la tensión se está desbordando. Porque si dejamos que eso se desborde, el resultado va a ser que, así como tenemos acá al fondo, el lazo va a terminar de romperse. Va a terminar de romperse en la relación matrimonial. Dice Proverbios capítulo 11, verso 14, lo siguiente. La seguridad en todo, personal, relacional, matrimonial, en cualquier contexto, dice, la seguridad está en tener muchos consejos. Claro, aquí no se trata de que tú le vayas buscando consejos en amiga que te va a mal orientar. No, tienes que buscar gente seria, gente que te va a orientar de forma correcta, que en realidad te va a ayudar. Porque si tú vas al trabajo a afrontar lo que estás viviendo, la amiga te va a decir lo que leyó en la revista, lo que escuchó en alguna plataforma de redes, consejos quizás que ni siquiera tienen que ver con solución, sino más bien con una situación que va a terminar empeorando, una respuesta que va a terminar empeorando la situación. Entonces no, se tiene que buscar el consejo de la gente adecuada, pero eso te va a dar la seguridad de que un buen consejo te va a permitir mapear, es decir, tener un mapa con pasos precisos que te van a llevar de donde estás al punto de salida. Así es que no hay nada de malo, no nos sintamos como descalificados si comenzamos a sentir tensión en la vida matrimonial. Todos, yo tengo más de 30 años de casado y nuestras experiencias de vida con mi esposa han generado en algunos momentos tensión, que bueno, he procurado manejar algunas de esas cosas y cuando algo se te sale de las manos, tú dices, bueno, esto se está saliendo de las manos y para que termine en una situación de rompimiento completo, antes de que eso ocurra, yo mejor busco asesoría. Número 6, hay que seguir
con paciencia y disciplina los acuerdos para solucionar la tensión. ¿Qué significa esto? Si no hay disciplina, si no hay paciencia, porque son ingredientes importantes para respuesta y solución, es difícil ser atinado en resolver. Se necesita, hermanos, paciencia y disciplina. ¿Por qué? Porque cuando tú focalizas la situación, cuando tú generas acuerdo con tu pareja y dices, no lo voy a hacer por separado a tratar este asunto, lo vamos a hacer en conjunto. Cuando tú aíslas la situación y la pones ahí, cuando eres equilibrado en ese sentido, cuando estás siendo orientado y se te dice, bueno, para resolver esto vas a hacer esto y lo van a hacer juntos. Entonces se requiere lo que le estoy mencionando aquí. Se requiere paciencia, porque hay quienes quieren rápido salir de ahí. No, tú debes de tener paciencia para resolver realmente el asunto de fondo, no solo de forma. Y debes de tener disciplina, es decir, constancia, ser constante, y de repente vas a sentir que vas a vencer lo que está originando la tensión en la relación de matrimonio. Aquí entonces, este texto de Santiago capítulo 1, 23 y 24, dice, pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, pero luego te alejas y te olvidas de cómo eres. ¿Qué significa? Ahora mismo nosotros estamos siendo expuestos a la palabra. Posiblemente algunas de estas cosas tú dices, sí, de veras, en realidad yo necesito apuntalar en esto, necesito esto reforzarlo, creo que descuidé esta parte. Pero si la conciencia nada más la tienes en este momentito de reflexión, sales, lo que está diciendo Santiago aquí es como verse al espejo, uno tiene idea de quién es el que está viendo ahí enfrente, el espejo lo está exponiendo a uno, pero luego uno se retira y se le olvida de cómo uno era. Entonces, cuando uno va a resolver un asunto que está generando tensión, uno necesita, hermanos, colocando acá, necesita disciplina, necesita obediencia, necesita constancia, apegarse uno a los pasos que se le están proponiendo. Y debe ser un asunto de los dos. Y paciencia, hermano. Hay que tener paciencia. Hay cosas que no se resuelven de un día para otro. Pero si somos persistentes y somos disciplinados, vamos a lograr vencer lo que está generando tensión. Y número 7, con esto ya voy concluyendo, estamos respondiendo cómo enfrentar los temas de tensión en el matrimonio pastoral. Hay que practicar la humildad y renuncia propia. ¿Qué significa esto? Bueno, que hay que reconocer los errores propios que están provocando tensión y cambiarlo para beneficio de la relación. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2 en el verso 3 y 4. Dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores a ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. ¿Sabe qué? Esto es lo que le estoy mencionando, la humildad. Que tú dices, no, yo esto lo voy a resolver. No, yo no necesito que nadie me aconseje. No, yo esto. Que uno a veces se pone en ese plano. Pero no, uno debe decir, bueno, no, yo en realidad necesito renunciar a mis formas de ver este asunto, mis enfoques, y debo de ser un poquito más humilde para aceptar que no lo sé todo, porque si el hecho de que seas pastor o seas pastora no significa que lo sabes todo. Que yo sea obispo no significa que lo sé todo. En realidad hay un momento que nos toca despojarnos de nosotros mismos, abandonar esa zona de orgullo, de prepotencia y decir, ¿sabes qué? Necesito que lo hagamos juntos y te necesito apoyándome y mira, esto es lo que estoy sintiendo y entonces se da esa colaboración mutua y esa disposición de abandono a posturas que lejos de ayudar van a terminar arruinando más. Así que, queridos pastores, estas siete, habrán más obviamente, ¿verdad? Pero por lo menos 7 elementos que nos pueden ayudar a enfrentar la tensión en el matrimonio pastoral. En primer lugar, hay que descubrir lo que está originando la tensión. En segundo lugar, hay que tratar de enfrentar lo que provoca tensión, pero hacerlo en pareja, en conjunto. Número 3, hay que tratar de manejar de manera equilibrada y no desesperada.
O sea, correr a plantear soluciones que van a ser peor que la misma situación de tensión que estamos viviendo. Número 4, hay que tratar de focalizar y aislar el motivo de tensión para no leudar a todo el mundo y terminar afectando a todos cuando en realidad es un asunto que si tú lo aíslas y lo tratas por separado, lo puedes resolver mejor. Número 5, hay que dejarnos acompañar y asesorar. Sobre todo cuando se está desbordando la situación es importante recurrir a gente que nos puede orientar y gente calificada. Número 6, hay que seguir con paciencia y disciplina los acuerdos para solucionar la tensión. Te pusiste de acuerdo, alguien te asesoró, llegaron a un punto de decir, vamos a hacer esto y esto, hay que ser paciente y disciplinado. No puedes ir y venir con lo que se está proponiendo porque no vas a resolver nada. Y finalmente hay que practicar la humildad y la renuncia propia. ¿Por qué? Porque a veces las posturas de orgullo y prepotencia nuestra lo que generan es siendo más tensión a la situación que ya se está viviendo. Muy bien, vamos a orar. Sé que se va a ministrar en este momento. Yo básicamente hago una oración para luego dejar el otro tiempo de ministración por situaciones que se pudiesen estar viviendo. Padre, gracias te damos. Ayúdanos para que podamos nosotros de una forma sabia y con la dirección tuya podernos enfrentar a las tensiones que todos vivimos sin excepción, todo matrimonio, incluyendo el matrimonio pastoral. Señor, nos vemos sometidos a diferentes tipos de tensiones. Pero ayúdanos, Padre, para que logremos nosotros llevar a la práctica esto que hemos propuesto como pasos importantes. Uno está entrelazado al otro, Señor, de tal manera que en conjunto logran traer esa solución a las tensiones que pudiésemos estar viviendo. Yo bendigo a todos los pastores que están a mi alcance, las situaciones que pudiesen estar viviendo ahí en el ámbito matrimonial, que están generando esa presión, esa tensión tan fuerte, Señor, que está angustiando y está molestando. Padre, no podemos orar por la molestia solamente, ni por la angustia que se está viviendo. Lo que necesitamos es resolver lo que está generando esa presión, esa angustia y esa molestia. Padre, ayúdanos con el discernimiento de tu Espíritu a advertir lo que está generando eso, a hablarlo, a trabajar en conjunto, a ser guiados, Señor, a dejar posturas egoístas y a colaborar con disciplina y paciencia hasta haber resuelto lo que nos está tensionando. Queridos pastores, los bendigo en esta hora y dejemos que el Espíritu Santo de Dios nos siga ministrando en esta oportunidad. Bendiciones para ustedes.